A lo largo del tiempo, hablando con compañeros de profesión y clientes del ámbito terapéutico, me he ido dando cuenta que a pesar de que como profesionales tuviéramos una buena formación, diversidad de herramientas e incluso experiencia y buena actitud terapéutica, seguíamos teniendo dificultad para llevar nuestros proyectos a la excelencia y la prosperidad. He visto cómo muchos terapeutas y profesionales del crecimiento personal se mantienen internamente divididos porque no pueden dedicarse a la vocación que han sido llamados totalmente y no pueden dar por tanto el salto definitivo a la dedicación de su proyecto. De modo que elaborando las dificultades de mi propio proyecto y acompañando a otros terapeutas, he podido reconocer 15 obstáculos inconscientes que impiden la realización de nuestros proyectos profesionales. Estas dificultades son aspectos no reconocidos ni resueltos de nuestro sistema familiar, es decir, de nuestro inconsciente colectivo. Lo que implica que los proyectos, por ejemplo, se comporten expresando las dificultades de nuestra relación de pareja o que nos sintamos no reconocidos y bloqueados como los niños que fuimos ante nuestros padres o que nuestro proyecto asuma la identidad de alguien que fue excluido en nuestro sistema familiar, alguien que no se le dio el reconocimiento, ¿no?, el aprecio. Y a través de una constelación familiar, una persona o un equipo plantea problemas en relación a su proyecto o su capacidad de trabajo, una dificultad en la comunicación, de rendimiento económico, de impedimento en algún ámbito que no le permite el éxito profesional o que siente un bloqueo o una dificultad. Y a través de experimentar, por lo tanto, el proceso emocional y relacional de la constelación, logra comprender en un tiempo breve las dinámicas inconscientes, las implicaciones relacionales que dificultan e imposibilitan el cambio y la realización en algún aspecto del proyecto. Esta metodología, ¿no?, las constelaciones profesionales, se utilizan en grupo generalmente en el formato taller, pero en la sesión individual se usan figuras u objetos. En la constelación profesional se plasma así una geometría que expresa cómo se perciben las conexiones y el lugar que ocupa cada quien en el sistema, ¿no? A continuación afloran dinámicas inconscientes que mantienen de una forma rígida los problemas y se generan imágenes, por lo tanto, alternativas de solución a través de, por ejemplo, de la integración de alguien excluido, de la reparación de los vínculos entre personas. Se completan movimientos emocionales pendientes, se expresan también frases rituales que ordenan, sanan y alivian a todos los miembros del sistema familiar o profesional. El cliente de esta manera suele tener una sensación de haberse liberado de una vieja carga, de culpas, de conflictos y por lo tanto puede comenzar a orientarse de un modo mejor hacia lo que le beneficia y dirigirse por lo tanto con mayor facilidad hacia sus propios objetivos. La mayor dificultad que he podido reconocer en los proyectos de los profesionales, entre un 80 y un 90%, es la diferenciación familiar. Que esto hace referencia a la capacidad de una persona de poder ser autónomo sin sentirse excluido de su propia familia y pudiendo, por tanto, ver con mayor claridad lo que le sucede dentro de sí mismo. Este grado de diferenciación determina, por lo tanto, el impacto de lo que nos sucede con las otras personas y con los acontecimientos externos que pueden suceder a lo largo de nuestra vida. Una persona que no ha completado su diferenciación familiar hasta cierto grado no podrá lograr cierta autonomía en sus proyectos vitales, como en la pareja o en la familia, ni en los profesionales. Recordemos que los sistemas que se configuran en las relaciones laborales y profesionales tienen o representan aspectos claramente familiares y que para desarrollar un proyecto autónomo se requiere madurez mental y emocional. Porque para dedicar nuestra energía y atención a nuestros propios asuntos, sin estar pendientes, conscientes o inconscientemente de los asuntos de la familia de origen o de los padres, ¿no?, si queremos poder dedicar nuestra atención a nuestros propios asuntos. Muchas personas, incluso psicólogos, creen que el proceso de diferenciación tiene que ver con separarse de la familia. Sin embargo, puede ser que justamente suceda todo lo contrario. Quien quiere estar lejos
de la familia puede ser por no haberse diferenciado, ¿no? Y pretender que la independencia sea en realidad autonomía. Pero la diferenciación familiar es algo que ocurre dentro de la familia, encontrando nuestro propio lugar como hijos, como hermanos, respetando el orden y las funciones relacionales que nos ocupan con la familia, ¿sí? La madurez, por lo tanto, ser adulto, significa también haber conseguido expresar nuestra propia y verdadera identidad. Paradójicamente, esto sucede cuando hemos hecho un reconocimiento profundo de nuestros padres, de quiénes son ellos, y que nosotros al final somos el fruto de ese árbol genealógico donde se funden todas las relaciones de los hombres y las mujeres. Sin tomar a los padres, con todos sus defectos, con todos los errores que cometieron, no es posible tomar también sus dones, sus aciertos, sus logros, porque al tratar de escoger caprichosamente, ¿no?, solo lo bueno y lo que nos interesa, no podemos tomar lo que en verdad son, lo que en verdad es el sistema familiar, y reconocer, por lo tanto, lo que en verdad somos. Queriendo expresar, en resumen, estos 15 impedimentos sistémicos para el desarrollo de proyectos profesionales, os invito a que hagáis el ejercicio de ver cuáles de estos tienen que ver con la diferenciación familiar, ¿no? A través de la visión sistémica de las constelaciones he podido ver que hay unas determinadas dificultades específicas que impiden este crecimiento personal, como decía, y sobre todo el desarrollo de nuestros proyectos profesionales, ¿no? El primer obstáculo sería cuando el profesional no ha tomado a sus padres en su corazón, como decimos en constelaciones. Cuando hay asuntos pendientes en la relación con los padres, aparece siempre una limitación, una imposibilidad para desarrollar los proyectos profesionales y vitales, más allá del hecho de que quedarse atrapado en el dolor del pasado o en algún resentimiento no permite que podamos desarrollarnos favorablemente. La relación con la madre responde siempre a la sensación de merecimiento, de sentido de abundancia, de nutrición, y el vínculo con lo femenino sabemos que implica muchos aspectos en la relación con la vida, ¿no?, y con la dimensión afectiva, emocional y espiritual, ¿no?, transpersonal. Y el vínculo con el padre significa la voluntad por salir de nuestros espacios de confort, de nuestros recursos conocidos, para lograr conocer el mundo, explorar, conquistar nuevos territorios propios y de las relaciones, ¿no? La realización profesional, por lo tanto, implica la integración de ambos. El segundo obstáculo podría ser que el profesional se refugie en alguna de estas relaciones parentales, en el padre o en la madre, ¿no? No puede tomar su propio proyecto de un modo creativo porque no puede generar un movimiento definitivo hacia la autonomía, ¿no? Es decir, hay a veces que se ve alguna persona que está demasiado apegada a uno de sus padres. El tercero podría ser que uno asuma un rol de ayudador, salvador, y se posiciona en un lugar de complementariedad fija. Es decir, que algunos profesionales de la ayuda he visto como en su forma de relación terapéutica, debido a su actitud, su narrativa, generan algún tipo de dependencia del paciente, haciéndole sentir que no puede recuperar su autonomía y que necesita de su consejo bien intencionado de una forma continua para ir afrontando cualquier situación nueva que le llega a este paciente. De algún modo es tratar a los pacientes como si fueran niños, ¿no? También es probable que un profesional esté intentando reparar una herida de la infancia a través de sus pacientes o de su propio proyecto, ¿no? Por lo que mientras mantengamos ese tipo de relación con el paciente o el proyecto, no podemos tener éxito ni en resolver nuestro propio daño, curiosamente, ni en ayudar realmente a los demás, porque no hemos hecho conscientes cuáles son nuestros propios asuntos y los seguimos proyectando en el proyecto o en los pacientes. Un cuarto obstáculo, un impedimento, es utilizar el proyecto como si fuera uno de nuestros propios padres. Entender que esto es de forma simbólica, ¿no? Alguien necesita más a sus pacientes que los pacientes al profesional. En la necesidad de resolver este desamparo o la herida de la infancia, alguien le pide al proyecto que lo cuide, ¿no?, invirtiendo el orden sistémico para que se desarrolle favorablemente nuestros proyectos. De alguna manera, nosotros deberíamos ser los padres de nuestros proyectos, ¿no? Un quinto sería
que estamos triangulados, ¿no? En el sistema familiar hay algún tipo de triangulación, es decir, que hay una alianza de dos partes contra otra. Dentro de los diferentes tipos de triangulación, podría ser que el profesional pueda usar el proyecto como una coalición en contra de algo o de alguien, ¿no? Todo esto suena muy raro, pero después en la constelación se ve y se experimenta con mucha claridad. También puede ser que alguien esté vinculado inconscientemente a alguien que murió, de modo que el profesional tampoco está libre para desarrollarse. Y esto nos conectaría con el sexto punto o impedimento, que es un duelo inacabado. Es cuando alguien está implicado inconscientemente con alguien que murió y el proyecto no tiene el permiso para crecer, ¿no? Un séptimo sería que un profesional percibe el proyecto como algo más grande que él mismo, ¿no? El profesional siente que el proyecto es un encargo que lo supera, que tiene un propósito que está fuera de su alcance. Un octavo sería que sucedió algo, algún acontecimiento grave en el pasado familiar, una herencia a veces injustamente repartida, una muerte, un hijo no reconocido, y el profesional siente inconscientemente una deuda para con esta persona. Un noveno impedimento sería las creencias limitantes. Imponer nuestras creencias al proyecto, lo que debe ser, cómo debe funcionar, cómo debe tener éxito, cuándo. Y no lo dejamos crecer o comunicarse con nosotros del modo que requiere, ¿no? Unas creencias que muchas veces son heredadas inconscientemente y que relacionan la ayuda y el proyecto con ideas de carencia o de insuficiencia. Un décimo impedimento podría ser utilizar el proyecto como salvavidas económico. Algunos profesionales esperan que el proyecto los rescate económicamente y ponen una expectativa en el proyecto que le intente compensar con dinero la sensación de carencia que generalmente se originó en la infancia, ¿no? En este caso puede, por tanto, cobrar poco como querer cobrar mucho, ¿no? Por ejemplo, como una expresión de esta dificultad. Un décimo obstáculo sería utilizar el proyecto como una forma de venganza contra algún aspecto de la familia. A veces quien quiere dedicarse al trabajo de la ayuda y al crecimiento personal siente que no encaja de ningún modo en su sistema familiar, por lo tanto en el mundo, y de algún modo este resentimiento se muestra como la voluntad de ayudar a los demás, ¿no? Muchas veces este vacío aumenta en la medida que encontramos un límite en la ayuda que ofrecemos, ¿no? O cuando alguien no acepta nuestra ayuda, ¿no? Es como que se despierta ese resentimiento. Un décimo segundo punto o impedimento sería que consideramos que estamos por encima de nuestros clientes y nuestros pacientes, ¿no? Que somos mejores. De alguna manera es no respetar los orígenes o las dificultades que ha traído el cliente al lugar vital en el que se encuentra y por lo tanto tampoco respetamos al cliente cuando no respetamos su dificultad, ¿no? Un tercer punto podría ser que basamos nuestra proyección profesional en el esfuerzo. Hay un gran aprendizaje social en que uno se cree mejor según el esfuerzo que haga y por lo tanto los resultados, cuando en realidad el esfuerzo está vinculado con el sacrificio y por lo tanto con la culpa. Un decimocuarto punto sería el trauma vicario, ¿no? Un estrés emocional, el exceso de empatía hacia los clientes dificulta muchas veces tomar el proyecto con una mayor envergadura, porque muchas veces este exceso de empatía nos perjudica y nos hace vivir la relación como un sacrificio y un estrés. Y el decimoquinto punto sería no respetar los órdenes de la ayuda, los cuales ya hablaré en otro vídeo.